Ya está. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Ujú. Digo lo de bienvenidas porque, claro, como la mayoría sois mujeres, pues hoy creo que sois todas, de hecho. Bueno, contigo ya representas al género masculino. Así que, bienvenidos. En castellano todavía se dice bienvenidos, para el plural. Ok. Muy bien. Hoy vamos a meternos de cabeza en la tercera parte de este tema tan trascendental, ¿no? Puede ser más o menos interesante, pero es un tema que a todos nos toca, de los misterios de la vida y la muerte. Y en esta tercera parte, pues bueno, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ver qué sucede más allá de la muerte y más allá del estado entre vidas. La vez pasada hablamos del estado, de qué pasaba, por qué fases pasaba o el alma, la esencia de la persona muerta. Y ahora pues vamos a ir un poquito más allá. En esta fase vamos a empezar a hablar ya de lo que es lo que se conoce como renacimiento y lo que se conoce o reencarnación o retorno. Eso, bueno, pues lo diferenciamos en otro tema un poquito más en detalle, pero bueno, vamos a agruparlo, ¿no? Bien sea un renacimiento voluntario, bien sea un renacimiento mecánico, bien sea un renacimiento elegido. Ya dijimos que, bueno, pues solamente la gente que tiene una conciencia, un nivel de conciencia, vamos a decir alto, determinado, puede elegir cuándo y dónde vuelve a renacer. Y que la mayoría de nosotros, pues, volvemos de forma mecánica. Tiene toda la lógica del mundo porque si vivimos de una forma mecánica, si vivimos de una forma inconsciente, todos sufrimos de ignorancia. Es un mal que todos padecemos. Y ahora estamos en la era de Acuario, estamos en la era de la información y en la era de la desinformación. En esta era tenemos que aprender a gestionar todo eso, hacer nuestra propia investigación. En esta época ya no sirve de nada las creencias. Las creencias son una traba, son un impedimento. No sirven. No sirven para nada. Son una dificultad. Son un obstáculo más a librar. Necesitamos la experiencia en todos los ámbitos y en estos aspectos, en estos ámbitos de la espiritualidad, de lo metafísico, de lo trascendental, pues más aún. Todos estos temas que hemos estado tratando y todo lo que vamos a tratar hoy también, siempre son en base a la investigación, no de una ni de dos personas, sino de muchas personas. El trabajo en conjunto y en grupo de la investigación en los mundos internos, o si le queréis llamar esotérico, significa lo mismo. Investigación esotérica que investigación de los mundos internos de mucha gente. Experiencias de mucha gente. Vamos a hablar hoy de unas cuantas, unas pocas. Pero claro, no sirve de nada que os creáis lo que yo os cuento. Tenéis que tener algún tipo de experiencia, algún tipo de investigación al respecto. Este camino espiritual es así. Hay otros caminos que se basan en el dogma y en la creencia, pero en esoterismo puro no existe el dogma. Podemos adoptar esta o aquella receta, esta o aquel método, este o aquella forma de hacer, técnica, pero el objetivo es la experiencia. Y todo esto que explicamos pues es en base a la experiencia. No es todo a nuestra experiencia personal directa, pero sí que tenemos una parte personal de experiencia, si no, no podríamos
ni concebir, ni entender, ni explicar lo que explicamos y lo que entendemos. En esta fase en que ya el alma ha pasado por las 7 esferas que hablamos en la anterior conferencia, la segunda parte, es cuando empieza el alma a verse bastante libre de todo lo que fue en la vida anterior y empieza a percibir los ángeles, los arcángeles, seres divinos, seres superiores a su estado. Realmente nuestro estado o nuestro nivel de ser, bien seamos dentro de los animales, dentro de las plantas, dentro de los minerales, cada uno tiene su nivel de ser diferente. Dentro de los humanos o de las personas, ¿no?, de los seres humanos o humanoides, pues cada uno también tiene su nivel de ser. Y luego, pues otro nivel de ser serían los ángeles, los arcángeles, los tronos, las dominaciones, las potestades, los cosmocratores. Todas esas deidades son seres que también pasaron por la parte humana, tuvieron una vida humana. Y en ese momento la esencia libre o alma de la persona que está fuera del cuerpo, en ese estado entre vidas, se da cuenta que todos esos seres divinos que él ve perfectamente y con los cuales está conviviendo, fueron un buen día personas, fueron seres humanos. Ahora nos cuesta mucho porque es que ni siquiera los percibimos. Nos cuesta un gran trabajo. Es un trabajo de lo que se llama teurgia. Contactar con esos seres divinos. No les vemos por la calle todos los días. Si investigáis lo que son los trabajos de teurgia, desde los textos más antiguos, o si queréis mirar las clavículas de Salomón, o los textos de Eliphas Levi, o de muchos otros místicos y esoteristas, veréis que los trabajos de teurgia pues requieren sacrificios, requieren ayunos, requieren prácticas, requieren cosas que si no se hacen bien muchas veces no suceden. Entonces nos supone un esfuerzo. Quiero hacer énfasis en que nos supone un esfuerzo contactar con estos seres que están por encima del estadio humano o del nivel de ser que comprende todo lo humano. Lo cual hace que nos cueste creer, porque como no lo vemos, también quiero recordar aquí un detalle, ¿no?, que existen 2 tipos de fe. Está la fe de las creencias, de que, bueno, yo creo, me lo han contado y me lo creo, confío. Y luego hay una fe que es más del corazón, es lo que llamamos más fe solar. No sabemos por qué, no tenemos pruebas, no lo vemos, no somos capaces de percibirlo con los sentidos físicos del cuerpo físico, pero hay algo internamente que nos dice que eso es cierto. Esa es la fe solar, lo que llamamos fe solar. Eso no es fe ciega, eso es fe solar. Eso es saber escuchar el corazón. Pero claro, para escuchar el corazón la mente tiene que estar en calma. Si la mente está removida, las emociones están removidas, el corazón a veces hay dolor del corazón, hay sentimientos que nos nublan el corazón. Es muy bíblico eso, ¿no? Como decía en el Antiguo Testamento, que Moisés, pues, le habló al faraón, pero Dios había oscurecido o había ocultado eso al corazón del faraón. Antiguamente la gente tenía más claro que la claridad era del corazón. Ahora, pues bueno, creemos que la mente es importante, pero la mente simplemente es una radio, válgame la redundancia. La mente nos deslumbra con su intelecto, pero no nos puede llevar a la felicidad jamás. No encontraréis nadie que os diga que la mente le hizo tan feliz. Es que mi mente me hizo tan feliz, me hizo tan feliz la mente.
no vais a encontrar nadie. Podemos decir que la mente nos sirve, que nos ayuda, que nos da comodidades, que nos da tecnología, que nos permite, incluso que nos permite vivir más tiempo en el cuerpo físico. Pero al fin y al cabo la mayoría tenemos que pasar. Son muy raros los que consiguen vencer a la muerte. Y los que vencen a la muerte, que son muy poquitos, como podríamos poner el ejemplo de los Cristos o de Jesús el Cristo, esos que vencen a la muerte realmente enfrentaron la muerte. Nadie vence a la muerte huyendo de la muerte. ¿Vale? Eso es algo también lógico, de cajón de madera de tabla, que puede entender todo el mundo. Para enfrentar la muerte, pues tenemos que salir a su encuentro mientras estamos vivos. Ponemos el ejemplo de Jesús el Cristo, no tenía por qué haber pasado por la crucifixión, ¿verdad? Muchas veces se escapó de que le querían matar los fariseos. En varias ocasiones se explican en los evangelios, ¿no? Y sin embargo pasó voluntariamente por la pasión, la crucifixión y la muerte. Pero claro, ahí hay misterios, ahí hay cosas muy profundas. Ahí hay cosas muy profundas que la verdad que dan para varios temas y se han escrito ríos de tinta sobre ello. Pero desgranar y depurar la verdad que hay en todo eso también es una tarea de la fe solar y del corazón. Tenemos nosotros que llegar a esa certeza interior. Y cuando tenemos la certeza interior, entonces podemos ser probados y podemos nosotros mismos probar nuestra propia certeza interior para ver si estaba realmente en lo cierto o era un psiquismo del ego más. Eso es importante hacerlo también. Muy bien, pues aquí el alma se da cuenta de ese detalle, ¿no? Y se da cuenta de que esos seres divinos, esos hombres que ahora son, que el alma ahora percibe como ángeles, pero que sabe que fueron hombres, pues sufrieron muchísimo y aprovecharon ese sufrimiento. Todos sufrimos. Cuando tenemos la muerte de algún familiar cercano, cuando alguien se nos muere, ¿verdad? Todos sufrimos. Incluso cuando vemos que la muerte se nos acerca a nosotros mismos, también sufrimos y rezamos, ¿no? Es divertido ver cómo el más ateo, el que se dice más ateo, cuando pasa algo, dice Dios mío. Hay quien no lo hará, hay quien en su ateísmo muere rompiendo las sábanas de la cama donde está muriendo. Bueno, es una lástima, pero es así, porque su ateísmo realmente le causa más sufrimiento. Es casi como como cualquier vicio, como el alcohol, como el tabaquismo. Realmente al sufrimiento también nos hacemos adictos. Es una gran verdad que también tenemos que tratar y que trabajar en este camino. Y el alma, al darse cuenta que esos seres que ahora los ve divinos fueron hombres en otra época y que lo hicieron aprovechando el sufrimiento, aprovechándolo para perfeccionarse, aprovechando las circunstancias para perfeccionarse, porque si analizamos cualquier tipo de sufrimiento, podemos ver que todo pasa. Ningún dolor dura eternamente. Si os fijáis, el sufrimiento es una cosa y el dolor es otra. El dolor es una cosa que se produce en un momento por una circunstancia. Sin embargo, el sufrimiento es algo mantenido. Es algo que nosotros llevamos dentro y podemos alimentar o no alimentar. El sufrimiento realmente hay que aprender a trascenderlo, hay que aprender a transmutarlo,
Hay que aprender a cambiarlo, transformarlo. Si aprovechamos, el sufrimiento es una energía, es como cualquier cosa, cualquier materia, cualquier movimiento, cualquier tipo de energía o sustancia. Si la sabemos aprovechar bien, es una fuerza o es un poder. Si sabemos coger el sufrimiento de un familiar o el sufrimiento que nos causa la muerte de un familiar, si sabemos aprovechar, si os fijáis, es una energía muy grande. Nos hace llorar, nos hace sentir rabia, nos hace sentir cosas y ver cosas que normalmente no vemos. Entonces podemos decir que es una fuente de energía muy poderosa. Si somos capaces de encauzar, tenemos que comprender esa fuente de energía. Si somos capaces de cogerla al vuelo, improvisando, esto es todo improvisado, esto es todo en el momento, y la podemos encauzar, de ese sufrimiento podemos sacar un gran beneficio espiritual. No existen normas fijas, no existen normas rígidas, no, porque cada situación es distinta. Pero la pauta y la premisa básica es esa: comprender, calmar la mente y aprovechar esa energía que nos produce un determinado sufrimiento. Si la aprovechamos para perfeccionarnos y entender qué es lo que estamos haciendo mal, en qué nos estamos distrayendo, a qué vinimos aquí realmente. Porque esas preguntas no todos las sabemos y no siempre las sabemos. Si aprovechamos esa energía para contestar esas preguntas más trascendentales, ¿qué vine a hacer yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Nos lo llevamos a la meditación. Dejamos que la mente hable, que todo, lo ponemos todo en orden primero, contestamos todas las preguntas, todas las inquietudes, escuchamos todos los dolores, escuchamos todos los egos que tienen que decir. Y ya cuando ya está todo en silencio, sin reaccionar, ahí nos puede venir, ahí nos va a venir algo, nos va a venir una respuesta, nos va a venir una experiencia, nos va a venir una revelación. Podemos usar esa fuerza también para contactar con los familiares que están en el más allá, porque cuando uno ve que sus familiares están en el más allá, están tranquilos, están bien, ya no sufren, uno también se queda más tranquilo. Yo mi experiencia que tuve con mi madre sí que me fue muy bien, porque yo estaba muy tranquilo, porque tuve la dicha de ver a mi madre, no me ha vuelto a pasar nunca más, caminando entre la gente, viva. Aparecía y desaparecía. Y estaba tranquila, estaba contenta. Entonces uno lo ve de otra manera. Me hacía más llorar el sufrimiento de la gente, de los amigos y familiares que estaban ahí reunidos, que lo que le pasara a mi madre. Mi madre estaba bien. Mi madre ya había pasado a otra fase y estaba muy bien en esa otra fase. Pero claro, no sirve que te lo cuenten. Porque que te lo cuenten es como... ¿qué me estás contando? Estoy yo aquí con mi sufrimiento pasándolo mal y me vas a contar tú a mí que... No sirve eso, no sirve a nadie le sirve eso. Uno puede consolar de muchas formas, pero ese tipo de consuelo del que os estoy hablando es algo que uno tiene que pedir a su divinidad interior, a su real ser. Sí, porque, bueno, dicen que las anteriores razas tenían esa capacidad de percibir esos otros mundos, esos otros planos de existencia, esas otras dimensiones, y a nosotros nos cuesta horrores. A veces tenemos una pequeña experiencia y gracias, porque yo hablo con gente muchas veces que le digo, ¿tú nunca te ha pasado esto? ¿Nunca has visto esto? Y me dicen, no, yo nunca, a mí nunca en mi vida me ha pasado eso. Y son gente que sabe que hay algo, que se da cuenta que hay algo, pero les cuesta, nunca han tenido muchas percepciones que hemos tenido los que estamos aquí reunidos en esta conferencia ahora mismo.
porque hemos hablado, hemos compartido, hemos vivido cosas. Por eso estamos aquí también, ¿no? Sabemos que hay algo. Lo que queremos saber es exactamente el qué. Necesitamos precisión, necesitamos comprender. Eso es importante, ¿verdad? Bueno, pues el alma descubre que la vida, volver al cuerpo físico, es una escuela y que ella crece y se da cuenta viendo a esos seres divinos, pues que tiene la oportunidad de llegar ahí, ¿no? Y más arriba incluso. Bueno, pues entonces, claro, el alma empieza a tener ganas de volver a la vida, de volver a tener un cuerpo físico. Hemos visto que esos tiempos pues pueden ser más largos o más cortos, dependiendo de muchas variables, pero al final pues acaba, cuando el alma está lista, pues de alguna forma los ángeles del destino lo notan, les llamamos los ángeles del destino, esos seres divinos que hacen que el alma vuelva. ¿Y cómo lo hacen? Vinculan el alma con el espermatozoide del padre. Así vuelve el alma. Eso nos han explicado muchas personas que han tenido muchas experiencias psíquicas. Hasta ahí sabemos. Podríamos investigar más. Yo todavía esa experiencia no la he tenido. No he visto eso. He visto otras cosas, pero eso no lo he visto. Pero bueno, me fío de algunos. Ahí lo dejo, ¿no? Me han dicho esto, me han dicho, bueno, que el alma conecta con el espermatozoide. Vale. Como dice un amigo, ¿no? Déjalo ahí porque no pide pan, no te pide dinero. Déjalo ahí. Investígalo. Todos estos temas decir, nah, no lo creo. No sirve. No sirve decir, no lo creo, como decir, ay, pues seguramente que sea así. Sí, 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 sí. Si uno dice que puede que sea así, sirve más, pero tampoco acaba de servir mucho. Lo interesante es investigar. Investigar. Y al final vamos a dar una práctica. Hoy vamos a hacer más énfasis en las prácticas para investigar, para poder investigar todo esto. Vamos a poner un poco más ahí la importancia de esta conferencia de hoy. Y bueno, pues el alma se gesta en el seno materno, el alma se va adaptando, el cuerpo se gesta, perdón, el alma se va adaptando al nuevo embrión, al nuevo bebé, al nuevo cuerpo. Y otro detalle es que el alma, cuando está la madre embarazada, puede entrar y salir, puede entrar y salir. Esto tal vez tenga relación con una cosa que yo debería investigar porque me vino a la mente, pero todavía no sé seguro. Hay un hecho que es irrefutable, que es que los bebés cuando están en el seno de la madre tienen 6 válvulas en el corazón abiertas. Pero como sabéis, nosotros tenemos 4 cuando nacemos. Es en el mismo momento del nacimiento que coinciden esas dos cosas. Se fijan el alma y los cuerpos etéricos en el bebé y al mismo tiempo se fija también esas dos válvulas, se cierran esas dos válvulas de lo que es el corazón y en vez de 4 pues quedan 6. ¿Entendéis? Ese es el detalle. Y eso sería interesante de investigar si tiene que tener alguna relación porque son cosas que suceden simultáneamente. Se fijan de esas 6 válvulas, se cierran 2 y quedan 4 en el momento del nacimiento. Y al mismo tiempo, el alma se fija al cuerpo. Hasta el momento del nacimiento, el alma puede entrar y salir libremente. Por eso el bebé pues, puede ver perfectamente lo que su madre está haciendo, dónde está yendo, el mundo en el que va a vivir. Y esa esencia prepara el cuerpo. Eso es otra cosa muy interesante.
Depende de las circunstancias, eso también se sabe seguro, eso lo sabemos seguro. Depende por la biología. Depende de la circunstancia que viva la mujer, la madre embarazada, el bebé va a desarrollar lo que se llama una diferente capa embriológica, ¿vale? Es un detalle de biología, pero es para que entendáis que todo está relacionado y todo tiene una relación. Todo podemos comprobarlo. Bueno, podremos comprobarlo más o menos. Realmente la química, todo lo que conocemos, todo lo que analizamos, los análisis funcionan por reactivos, sustancias que reaccionan con absolutamente todo. De alguna forma, cuando uno se mete a estudiar química o biología, se da cuenta que hay cosas, hay análisis que usamos todos los días que pueden dar fallos, que pueden dar artefactos, porque la forma de medirlo es en base a reacciones y hay que ser un experto para saber medir las reacciones. Nosotros nos podemos hacer unos expertos en medir las reacciones psíquicas, en medir las reacciones del alma, en medir las reacciones emocionales, en medir las reacciones a las circunstancias. La lástima es que no hagamos una ciencia o no se reconozca esas reacciones como se reconocen las reacciones químicas, ¿no? Las reacciones psicológicas no se les da tanta socialmente, en realidad es todo una cuestión de propaganda. Pero pueden tener tanta validez una reacción, saber medir una reacción psicológica, saber entender, vincular cosas que están sucediendo simultáneamente en la biología y en la psique, o en la esencia, o en las emociones, o en el alma, tiene la misma validez. Y en realidad es igual de científico. El método científico viene de la filosofía, del método deductivo y del método inductivo. Es tan ciencia lo que nosotros hacemos investigando en los mundos internos como lo que hace un químico midiendo con reactivos. Os digo que si realmente os pararais a ver cómo trabajan los químicos en base a reacciones, os daríais cuenta que, claro, no tienen... Nada es 100%. Hay cosas que se acercan mucho y pueden llegar a un 90 y tantos por cien, ya es mucho. Pero todo está sujeto a fallos y artefactos. Entonces también está sujeto a que nuestro ego ensucie o emborrone la investigación, el experimento en los mundos internos. ¿Vale? Eso no está sujeto en ningún campo de la ciencia, perdón, no está libre en ningún campo de la ciencia de ese tipo de artefactos, de ese tipo de fallos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Querías decir algo, Elia? No, dije que sí, pero bueno. Igual. Pues continúo. Ok, continúa un poco y si quieres al final digo algo. Vale. Bueno, pues tenemos ese tema, ¿no? Que el alma entra y sale del seno materno. Pero bueno, eso no significa que el embrión no esté vivo. El embrión está vivo porque si le dejas, nace. Ese es otro tema que a mí me parece de un cinismo y de una hipocresía absoluta. Decir que es que un embrión todavía no está vivo. Pero bueno, por favor. Está palpitando, se reproduce. Sus células se van reproduciendo, quiero decir, va creciendo. ¿Cómo alguien puede decir que es que no está vivo? Es increíble. Todavía no está el proyecto finalizado. Pero es como si me dices que es que un edificio, pues lo están construyendo y, bueno, es que el edificio está a medias. Ya, claro que no está acabado el edificio, eso es cierto, pero si le dejas el edificio se acaba. Si no pasa algo, que se queda el edificio a medias, se quedan sin dinero, se quedan sin trabajadores, paralizan las licencias o cosas así, ¿no? Que es lo que nosotros percibimos. Pues lo mismo pasa con el embarazo, pero claro, sabotear un edificio que se está construyendo, paralizarlo,
no podemos decir que es que el proyecto no iba adelante. Muy bien. Es valioso todo esto. Todo esto que estamos aprendiendo es muy valioso, porque si os fijáis, entendiendo todo este proceso de la vida y de la muerte, podemos realmente liberarnos del karma. Luego ese alma que nace y se gesta en ese embrión, cuando nace, es que empieza la fiesta, ¿no? Cuando nace empieza el entrenamiento, empieza la escuela, la parte más, diríamos, dura. Al principio todo es muy suave, muy bonito. De hecho, como el cuerpo todavía no tiene personalidad, creo que lo estudiamos, sí lo estudiamos al principio. Como no tiene personalidad, todavía no se puede fijar el ego en el bebé. Hasta los 3-4 años que no empieza a desarrollar el bebé la personalidad, el ego no, los egos revolotean alrededor, entonces solo se expresa en el bebé la esencia libre, el alma, que es ese 3% del que hablamos. Si uno tiene más del 3% desarrollado, ya decimos que es una persona un poco especial. Porque ese 3% de esencia libre es un 3%, o sea, ese 3% de esencia libre, o el porcentaje que sea, es el porcentaje que tenemos de conciencia libre. Entonces, si alguien es un genio en algún área, es porque tiene más conciencia libre. ¿Entendéis? Cuando la gente no quiere que libere su esencia, que se desarrolle internamente, no me gusta la palabra evolución, porque la evolución y la involución en realidad son algo mecánico, no son algo que uno desarrolle de forma voluntaria consciente. Está muy de moda la palabra evolución, pero no lo acabo de ver. En realidad es evolución e involución el ciclo. Las cosas evolucionan solas, pero el desarrollo espiritual, el desarrollo interno de las personas y de todos los seres vivos, al fin y al cabo, no es algo mecánico. No es algo mecánico. No sucede solo. No sucede solo porque, bueno, yo lo vivo todos los días. Hay una parte que sí, nosotros podemos aprovechar esas energías que son mecánicas para que nos ayuden, que nos empujen, que nos lleven hasta un punto, pero hay muchos puntos que tenemos que ir nosotros voluntariamente a desarrollarlos y a que se realicen, si no, no se van a realizar. Nadie llega a ser un ángel porque la naturaleza le lleve allí, no. La naturaleza te pone las circunstancias, pero es tu decisión, es tu desarrollo. Es tu desarrollo. Y necesitas aprovechar esas circunstancias, todas esas inercias, todas esas cosas que son mecánicas, sí necesitamos aprovecharlas. ¿En beneficio de quién? En beneficio de, bueno, nuestro real ser. Los que queremos realmente realizarnos espiritualmente. Eso es muy profundo. Hoy estoy, bueno, tocando muchos temas muy profundos. Pero ahí los dejo, luego podemos hablar. Entonces, una persona que nace en una familia que, vamos a decirlo de otra forma, la que en la vida anterior pues trató mal a sus hijos, pues sus padres le van a tratar mal. El que en la vida anterior fue codicioso, pues ahora, ¿por qué? Pues porque cuando está fuera del cuerpo se da cuenta de sus errores y entonces quiere arreglarlos. No hay bueno, sí hay un grupo de personas, se dice que hay unos 42, bueno, personas divinas. Hay un grupo de seres divinos que son esos famosos 42 jueces del karma, que se ocupan de juzgar, pero en realidad casi la esencia se juzga sola. Se da cuenta que necesita hacer lo contrario para corregir lo que hizo mal en otras existencias. Y ese es el karma. También es gracioso que ahora hay doctrinas modernas que dicen, no hay karma. ¿Qué karma? Cuando uno llega allá arriba ya no hay karma, no, eso no es así. La ley superior lava la ley inferior, eso es cierto.
Pero es que para acogerte a una ley superior, tienes que poder. No todo el mundo puede llegar y dijo, no, me acojo a la ley superior. No, ¿qué has hecho para poder acogerte a esa ley superior? Tienes que tener un mérito, tienes que tener algo que haga que tú te puedas acoger a una ley superior que limpie un karma inferior. Y luego hay ciertos karmas que hay que pagarlos. No hay más. Se te puede perdonar deuda, puedes pactar deuda kármica, puedes hacer muchas cosas, pero no es gratis. A veces el mundo espiritual de repente se vuelve incoherente y ilógico. No, no es así. Nos puede chocar, nos puede llamar la atención que funciona a través de otras normas y de otras reglas. Y entonces nosotros no las conocemos porque casi ni conocemos las leyes que rigen nuestro mundo, porque hay muchísimas cosas que se nos escapan y que están sucediendo y que las percibimos, las vemos y no sabemos cómo funcionan, cuáles son sus mecanismos. Pero eso no significa que en el mundo espiritual todo valga, ¿no? También tiene unas normas, solo que son más amplias. Se pueden hacer más cosas, pero la ley sigue siendo la misma. Hay leyes que no cambian incluso en los mundos más abstractos. Lo valioso de esta enseñanza es eso, que nos permite y nos da las pautas para liberarnos de ese karma, si nos interesa. Si os fijáis, la mayoría de personas ni siquiera les interesa. Y a los que nos interesa, no porque nos interese, nos libramos de la ley del karma y de tener que pagar nuestras deudas. Realmente tenemos que subir mucho nuestro nivel de ser para poder estar por encima de la ley del karma. Por ahora lo que tenemos es que entender y que tener buen karma, o lo que diríamos dharma, esa moneda cósmica para poder pagar con bien las malas obras que hicimos en otros momentos. Lo del cielo y del infierno, bueno, eso lo veremos en el tema que viene. Porque también es una percepción y también es una afinidad. Existen diferentes reinos, diferentes dimensiones, unos más densos, otros menos densos. Eso lo veremos la semana que viene. Pero nosotros tenemos que tener el karma al día. Tenemos que tener nuestros asuntos en orden. Tenemos que ordenar nuestra vida. A mí me costó unos cuantos años empezar a poner mi vida en orden. Es imprescindible. No podemos ser ni unos paranoicos, ni unos viva la vida, ¿no? Como se dice aquí también en España. Es un viva la Virgen. Tenemos unos dichos muy peculiares. Para decir que alguien, pues, tiene una vida desordenada, decimos que es un viva la Virgen. Ojalá fuera viva la Virgen. Pero bueno, también se ha deformado todo eso, ¿no? Del viva la Virgen. Es una pena. Es una pena porque detrás de todo eso hay un sentido muy profundo y muy importante para nosotros y para nuestra realización. Y bueno, pues tenemos luego ejemplos de un montón de casos. Hay gente que ha tenido experiencias de muchos tipos. No sé si quieres añadir aquí ahora algo, Delia. Pues yo creo que hay muchas cosas que comentar. Una de ellas, pues, sobre el karma. Yo creo que igual nos quedan un par de conferencias, bueno, no sé, 3 o 4, para hablar sobre el karma, pero siempre hay que entender que quien dirige el mundo es una fuerza inteligente, ¿no? A veces, creemos que, por ejemplo, las leyes físicas de la Tierra, ¿no? Son fuerzas así como inconscientes, ¿no? Como que, bueno, o más bien así las vivimos aquí sobre la Tierra,
pero eso no es así cuando existen pues otras fuerzas más superiores, ¿no? Entre más superior sea una fuerza, pues está regida por una inteligencia. Eso hay que aplica también a la muerte, ¿no? Aplica al karma, aplica al nacimiento. Si os habéis fijado, cada vez que hablamos de la muerte, tenemos que hablar también de la vida, porque no se puede separar una cosa de la otra. Si nacemos, sabemos que vamos a morir. Y si no sabemos si vamos a morir o no, es porque no hemos nacido, ¿no? Porque no tenemos un cuerpo físico. De ahí en adelante, pues, aunque estemos en estadios diferentes, podemos estar en un estadio en el que nos toca ser una planta, pero nuestro cuerpo físico de planta también va a morir, ¿no? Como tal. Y después también habrá otras formas físicas, pero lo cierto es que si tenemos una existencia material sobre este mundo terrenal, pues también vamos a estar sometidos a la ley de involución e evolución, y entonces nuestro cuerpo físico tiene que pasar por esas épocas desde que es algo que va en desarrollo, ¿no? Que apenas se está desarrollando, que cada vez es mejor, que cada vez es más grande, que cada vez tiene más habilidades, hasta un punto que es como el tope de la campana, y luego vamos a ir descendiendo, ¿no? Ese descenso pues es ya de que tenemos achaques, que el cuerpo no empieza a funcionar, ya empieza a no funcionar como antes, no se regenera, ¿no? Tenemos canas, y luego pues llega un momento que ese cuerpo físico es una prisión porque ya no se puede desarrollar. Entonces pues tiene que acabar, se tiene que acabar. Y eso hace que, que en el momento en que se acabe tenemos una carencia, y esa carencia es que tenemos que buscar un nuevo cuerpo físico. O sea que la seguridad de que vamos a morir viene con la seguridad de que vamos a vivir, y así sucesivamente. Bueno, como dice Gabriel, tenemos también que estudiarlo más a profundidad, pero muchas veces hemos escuchado la reencarnación. ¿Crees en la reencarnación o no crees en la reencarnación? Pues aquí le vamos a llamar retorno y recurrencia, porque no es lo mismo reencarnar que retornar. Retornamos mecánicamente y reencarnamos conscientemente. Como, pues obviamente no sabemos por qué nacimos donde nacimos, y por qué elegimos a sus padres, y qué misión tenemos en la vida antes de irnos, pues entonces quiere decir que no reencarnamos, sino que retornamos. Y esa parte, pues, es interesante entenderla, porque de ahí viene la comprensión de por qué no nos acordamos, y por qué seguimos adelante con una vida mecánica. Bueno, en fin. En lo que, en lo que respecta a, a la parte de las experiencias, pues yo creo que muchos hemos tenido ese contacto, ¿no? Con el más allá, con lo que llamamos fantasmas, con lo que llamamos pues otro tipo de seres. Y es muy importante e interesante, aunque sea intelectualmente, ir sabiendo lo que son, porque le da una luz y una claridad a lo que tú vives, ¿no? Si ves por ahí en el bosque una persona pequeñita con una pinta extraña, pues con mucha probabilidad sea un duende, ¿no? Y esos duendes pues son elementales de la naturaleza, y tú lo tienes en una clase, al menos aunque sea mentalmente, lo tienes en una clasificación. Y si ves un fantasma de una persona que es como tú o como cualquiera, pues aunque sea un abuelito, aunque sea una señora, un señor, un niño,
pues te das cuenta que es una personalidad de una persona y dices, bueno, pues igual que casi como los vivos, ¿no? Simplemente que no tiene cuerpo físico. Y si tú ves a uno que parece un demonio, que se ve aterrador, pues tú sabes que que sí podría ser un demonio, pero también podría ser pues un agregado psicológico que se materializa. En fin, que esa clasificación ayuda, porque todo el mundo, todos los fenómenos que no están clasificados por la ciencia oficialista o normal, que le llamamos, tiende a ser un mar de especulaciones, ¿no? Cuando tú no sabes qué es una cosa, pues entonces te metes en el mar de las especulaciones. ¿Qué podría ser esto? ¿Qué podría ser aquello? En cambio, cuando tú tienes una experiencia, pero también tienes conocimiento, aunque en el momento no te venga la idea, pero reflexionándolo, vamos a poder enfrentarlo y más sabiamente, pues como dice Gabriel, no darle nuestra energía a estos fenómenos, ¿no? Nuestra energía es una cosa valiosa. Con las conferencias vamos a ir hablando del ahorro de energía, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una explosión de ciertos sentimientos con, en nuestra vida cotidiana, lo que se nos va no es tiempo, no se nos va esfuerzo, no se nos va agotamiento del cuerpo físico, aunque también, pero lo más importante que perdemos ahí es nuestra energía. Cada uno de nuestros agregados pues tiene un trozo de nuestra energía y nosotros vamos dándole más. Entonces esas existencias se hacen perennes, ¿no? Y llega el momento en que nos matan. Pues una persona que es sumamente codiciosa puede desgastar su vida acumulando bienes hasta que muere. Y así, ¿no? Nosotros podemos ver las personas que son muy desprendidas, muy buenas, muy generosas, tú las ves morir en paz. En cambio, ves a las personas que, por ejemplo, desgastaron tanto el centro intelectual que quedaron sin memoria, ya no saben ni quién son, que le llaman Alzheimer, ¿no? En fin, estas personas, mientras más pensaron y mientras más utilizaron hasta el desgaste, no es que no se debe utilizar, ¿no? Sino que uno debe tener un equilibrio y bueno, si tú puedes mantener ese equilibrio, tienes un ahorro energético. Si puedes no identificarte con hasta el extremo de desgastar tu energía con los sagrados psicológicos, pues puedes hacer un ahorro energético muy interesante. Bueno, vamos a ir viendo mucho más de esto. Yo creo que estoy como Gabriel metiéndome en todos los temas a la vez, pero es que todos tienen relación. Es muy difícil no separar totalmente un tema, ¿no? Tratamos de abordar un tema, pero también pues tenemos que ir entrelazándolos. Por eso vamos adelante, este, siguiendo más o menos un temario con sus avatares, ¿no? Pero vamos siguiéndolo y nosotros llevamos ciertas finalidades, ¿no? Y la finalidad es que tengamos conceptos básicos muy definidos y que con esos conceptos básicos, cuando hablemos de la siguiente capa, pues ya se sepa de qué estamos hablando y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Así hasta pues ya poder hablar, pues ahora sí que de esoterismo verdaderamente complicado, complejo, que en realidad tiene mucha simplicidad, porque pues tiene mucha lógica y mucha simplicidad, que los misterios, cuando están bien explicados, tienen mucha lógica y mucha simplicidad. Cuando son súper complicados y no te dejan nada claro, entonces ahí tienes una muestra de que puede ser que no vaya por ahí el asunto, ¿no? Te hace dudar, te dejan más dudas que certezas.
Cuando algún conocimiento que es verdad penetra en tu corazón, sientes esa luz. Eso es lo que nos va guiando, porque por eso decimos, guíate por tu corazón, la intuición, ¿no? El ser, el gurú interno, porque nosotros no somos una parte mecánica, no somos solo un cuerpo físico, porque si lo fuéramos ya habrían descifrado cómo crear vida y no lo han descifrado, ni lo descifrarán. Entonces, estas partes inteligentes, suprasensibles, que no son fáciles de encontrar dentro de nosotros mismos, tienen una existencia y en esa existencia nos dice, tú puedes ir por aquí o por ahí no, si estamos atentos, si les dejamos. Como dice Gabriel, si estás muy dormido, muy eh, inmerso, muy hipnotizado en el día a día de la naturaleza, de la vida, del trabajo, de la familia, pues no vas a poder seguir los dictados de tu corazón, tienes que pararte a escuchar, tienes que detenerte y pararte a escuchar qué es qué es lo que dice tu corazón. Cuando, cuando nosotros hacemos caso de esta parte de nosotros mismos, que es una parte superior, nos damos cuenta de cuando nos están diciendo algo que tiene mucha lógica. Esa supralógica, no una lógica como la que nos enseñaron en la escuela, sino una supralógica. Es lógico que si que exista el karma, pues es muy lógico, porque lo que no es lógico es que exista una desigualdad tan exagerada en el mundo, ¿no? Entonces, existe la lógica, por ejemplo, aquí siento que mi materia no puede serlo todo, pues sí, tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos acceder a un trocito del conocimiento superior, nos damos cuenta porque tiene mucho sentido. Y si nosotros vamos encontrando más o menos cada vez un poquito de este sentido, entonces toda nuestra existencia cambia porque ya no estás viviendo mecánicamente, sino que sabes por qué, cómo, a dónde, de dónde vienes, las preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Eh, ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿No? Bueno, pues todas esas preguntas se van contestando y tu vida pues ya no es la misma, ¿no? Vas accediendo a todas las partes que te han vetado intencionalmente, que también esto hay que decirlo. Intencionalmente nos trata, eh, las fuerzas oscuras que también existen, pues tratan de que cada vez pensemos menos y cada vez tengamos menos capacidad de análisis, menos capacidad de crítica, de duda y, y esta es quien sabe esclaviza a quien no sabe, ¿no? El poder también, el poder no solo viene del dinero, también viene del conocimiento. Por ejemplo, de ahí viene que hace ya, pues yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos la ciencia, o más bien los avances tecnológicos accesibles a cualquier persona. A mí me tocó ver un video de los 60 donde están haciendo experimentos climatológicos. Y tú dices, y explican todo lo que estaban haciendo, que buscaban una nube y, y trataban de que lloviera en tal lado con un avión y te presentaban el avión por dentro y te presentaban toda la información ahí en un reportaje, pero eso es en blanco y negro de los años 60. El día de hoy no tenemos ese acceso. Si tú quieres saber cómo funciona un teléfono móvil de 0 a 100, no puedes, porque son secretos industriales. Entonces, esa técnica se nos está ocultando cada vez más y ahora viene pues en el ámbito de la medicina, porque el conocimiento también es poder, ¿no?
Entonces, saber acceder al conocimiento a través de la conciencia conlleva también un despertar y un poder, ¿no? Que tú adquieres sobre tu propia vida. Ya no eres un juguete de las circunstancias, sino que tienes la capacidad de accionar cada vez más, ¿no? Ahora tenemos una pizca, pero cada vez podemos tener más a través del despertar de la conciencia. Bueno, pues nada más. Gabriel, ¿sigues Muy ahí? bien, sí, Te fuiste por un bocadillo. muy interesante, me lo trajeron. Bueno, muy bien, muy bien. Muy interesante lo que acabas de decir, todo lo que acabas de decir. Algunas cosas incluso las tenía yo anotadas para decirlas. Bueno, eso es Y, y bueno, yo creo si que, no lo dice uno, lo dice el otro. claro, y así no es tan monótono, ¿no? Que lo diga todo el rato hablando uno. Claro. Ahora, bueno, yo creo que lo que resta es importante ya hablar de la práctica. La práctica, vamos a hacer dos prácticas. Ya las hemos hecho, pero en realidad es profundizar en esas prácticas y hacerlas de forma más intensa. La primera práctica es despierto, ¿no? Pues sentado cómodamente al final del día. Aquello que hacíamos de recordar todo lo que vivimos en la hora anterior, luego en las 2 horas anteriores, luego hasta la tarde y luego hasta que nos despertamos por la mañana, ¿vale? Ir haciendo esa recordación de sí mismo y entonces empezamos a recordar un día atrás, 3 días atrás, una semana atrás, empezamos a recordar un mes atrás, un año atrás, 2 años, 5 años, 10 años, 20, la juventud, la infancia, y tenemos que llegar a recordar los 5 primeros años de vida son los más difíciles de recordar y luego recordar el momento del nacimiento. Si recordamos toda nuestra vida está muy bien y entonces ahí, una vez ahí, es cuando podemos dar el salto para recordar antes del nacimiento. Cuando estamos hay quien recuerda el momento de estar en el útero materno. Yo conozco gente muy cercana que recuerda el estar en el útero materno. Pues de ahí podemos dar un salto y recordar, lanzar la pregunta y esperar a que vengan imágenes. ¿Vale? Si hemos conseguido hacer todo ese recordatorio, vamos a poder recordar la vida anterior. Y si recordamos la vida anterior, vamos a poder seguir recordando vidas anteriores. Cuando dicen que el Buda recordó todas sus vidas anteriores, ¿cómo creéis que lo hizo? Para todo esto hay un preparatorio. La mente tiene que estar en calma, las emociones tienen que estar en calma, tenemos que estar en orden, tenemos que tener las cosas al día. Por eso, al principio, en los primeros temas, pues explicamos que es imprescindible ser un buen o una buena ama de casa. El buen amo de casa se dice más porque las mujeres pues se ocupan mejor de la casa. Somos los hombres los que nos evadimos más, ¿no? De esas obligaciones cotidianas del día a día. Entonces se dice más lo del buen amo de casa. Pues sí, es necesario ser un buen amo de casa, ser una buena ama de casa, tener las cosas al día. Nuestras emociones al día, la casa ordenada, el trabajo hecho, no trabajar demasiado, ni ser demasiado perezosos, ¿vale? Tenemos que tener nuestra vida en equilibrio. Hay muchos tipos de equilibrios. El Buda, por ejemplo, eligió un equilibrio de asceta. Nosotros, pues bueno, dentro de que tengamos familia, de que tengamos que trabajar o no, tenemos que buscar un equilibrio. El que no trabaja, por lo que sea, porque está jubilado, porque está en paro, tampoco puede estar todo el día durmiendo siempre 12 horas. 12 horas puedes dormir algún día, de vez en cuando, pero incluso 16, pero normalmente pues no puedes dormir tantas horas porque
es malo para el cuerpo, incluso produce menos vitamina D. Eso es parte de ser un buen amo de casa, una buena ama de casa, llevar la vida en orden. Para poder realizar estas prácticas también, tenemos que estar en un equilibrio, el que sea, pero en equilibrio. Hay muchos tipos de equilibrios, pero tenemos que conseguir ese equilibrio, sobre todo psicológicamente y emocionalmente, para que estas prácticas funcionen. Y la otra práctica, bueno, esta práctica, veréis que la mente no puede interferir. Hay un mantra, Ra, Om, Ga, Om, ¿vale? Ra, Om, Ga, Om. Nos tumbamos del lado derecho, nos podemos tumbar o sentar